Hemos introducido la modulación M-área en base al ejemplo de una modulación M-PAM con pulsos rectangulares, como se muestra en esta figura, y también presentamos luego la forma más generalizada de cómo se definen los pulsos M-PAM en base a este índice M minúscula, y hablamos de varias formas, ¿no es cierto?, de M-PAM. Una de ellas la conocida en RZ, también M-PAM o 4-PAM y 8-PAM. Y para todos estos casos también introdujimos el receptor óptimo M-ario, que tiene tantas ramas como símbolos tiene la modulación, por lo tanto tiene M ramas. Y para todas estas ramas en forma genérica calculamos acá el valor de esta variable de decisión Zm. Lo que queremos hacer es ir llevando nuestro estudio de modulaciones M-áreas de comunicaciones digitales M-áreas hacia lo que es el receptor simplificado, hacia entender cuáles son los casos que pueden ser simplificados a un receptor de una rama, puesto que un receptor de M ramas se vuelve rápidamente muy complejo, bastante engorroso de implementar. Pensemos en una modulación 64 área, por ejemplo, 256 área, tiene una cantidad de ramas, un banco de filtros adaptados relativamente complejo, y por supuesto que es el interés de simplificar. Entonces, conversemos brevemente sobre la simplificación del receptor óptimo a partir de las siguientes observaciones. En el caso de M-PAM, notamos que Sm de t tiene la forma de una constante K sub m multiplicado por un parámetro de energía por phi de t. Esto lo vemos directamente acá. Cuando presentamos M-PAM, las señales, los pulsos M-PAM son un valor K sub m, que lo definimos acá, por un parámetro de energía. Todo esto es lo que hemos llamado los SM-check, y desde luego el pulso. Entonces, está implícito en esta notación que todos los pulsos son linealmente dependientes entre sí. Siempre hay alguna constante que permite a partir de un pulso mésimo determinar cualquiera otro de los m mayúscula menos un pulsos de la modulación. Entonces, por ello, xm de t, y aquí me refiero explícitamente a esta señal, a la salida de el emésimo genérico, emésimo filtro adaptado del receptor M-ario. Esta señal xm de t y el valor de la muestra en t mayúscula, que hemos llamado x sub m check, pueden ser descritos como múltiplos de la salida x de t y la muestra x check de un filtro adaptado normalizado.
el análisis que habíamos hecho en su momento para el caso de modulaciones binarias sigue siendo completamente válido en términos de que la salida del filtro adaptado y su muestra pueden ser calculadas una sola vez y después a través de la aplicación de la debida constante se podrían en el caso meario determinar todas las demás posibles salidas. Así que lo que voy a hacer es voy a copiar esta figura como una forma del receptor óptimo M-ario, pero con la debida observación de que hasta acá efectivamente podemos representar con un solo filtro adaptado todas las posibles salidas de todos los filtros adaptados del receptor M-ario, pero el dispositivo de decisión es algo que ya no corresponde. ¿Por qué? Porque este dispositivo de decisión, de la forma que lo planteamos, es binario, decide 0 o decide 1, y por supuesto el problema de decisión en un caso M-ario es distinto. En un caso M-ario hay que escoger uno de M mayúscula posibles transmisiones. Entonces lo que voy a hacer es voy a eliminar esta figura y voy a simplemente anotar que aquí hay algún dispositivo de decisión que necesitamos determinar y lo vamos a dejar aquí con un signo de interrogación. Y por este lado de aquí tenemos que ser cuidadosos tampoco. Acá ya no se declara un bit, sino que se declara un símbolo, y si queremos usar necesariamente una notación podríamos hablar de que queremos escoger el M-check, el símbolo M, el valor del símbolo M que fue transmitido. A estas alturas aquí tampoco ya es necesario hablar de el filtro adaptado al 0, vamos a simplemente asumir de que hay un filtro adaptado y de igual forma la muestra en este punto acá es X-check y la señal en este punto de aquí es XVT. Entonces la pregunta que se plantea es, ¿cómo se puede utilizar este valor de X-check y alguna forma de un dispositivo de decisión para tomar una decisión M-aria? Entonces, ¿cómo se puede? Se puede usar X-check para tomar la decisión M-aria de qué símbolo M-PAM fue transmitido. Esa es la pregunta que queremos responder en esta cápsula. Y para ello vamos a asumir bien específicamente que acá el filtro adaptado es de hecho el filtro adaptado al pulso base phi. Vale decir, cualquiera de estas señales que sea normalizada va a producir phi de t y el filtro adaptado correspondiente va a ser phi de t mayúscula menos t. Entonces, calculemos ese filtro adaptado. Entonces, para determinar Q de t, podemos normalizar cualquier
S sub m de t y resulta el mismo filtro adaptado. ¿Cómo sigue? Q de t es igual a Sm de t menos t dividido por su energía, vale decir, dividido por la raíz de la integral de 0 a t de la energía del cuadrado de el pulso. Y esto es igual a Sm check por phi de t dividido por la raíz de Sm check al cuadrado por la integral de 0 a t de phi al cuadrado de t menos t de t. Y desde luego esta integral de phi al cuadrado vale 1. ¿Por qué? Porque hemos definido que phi es un pulso base de energía unitaria. Y este al cuadrado con la raíz y este de aquí se simplifican. Entonces, esto acá se simplifica. Entonces, por supuesto, queda phi de t menos t. Entonces, con este filtro adaptado podemos determinar X-check y conociendo X-check podemos responder la pregunta de cómo se puede usar X-check para tomar esta decisión M área. Entonces, por su parte, X-check a la salida del muestreador es X-check igual señal recibida más ruido térmico, todo ello convolucionado con el filtro Q que acabamos de determinar, evaluado en t igual a t, es igual a SI check phi de t convolucionado con Q de t, todo esto evaluado en t igual a t, más el ruido térmico convolucionado con el filtro evaluado en t igual a t. Y ahora escribiendo esto como integrales de convolución queda SI check integral de menos infinito a infinito de phi de tau, phi de t menos t más tau, de tau, todo esto evaluado en t igual a t, más la integral de menos infinito a infinito de el ruido de tau, phi de t menos t más tau, de tau, y todo esto evaluado en t igual a t. Y como siempre, es el momento de evaluar la integral aquí y aquí. Y así resulta que esto es igual a SI check por la integral de phi al cuadrado de tau más la integral de el ruido de tau por phi de tau de tau. Ahora, esta es una expresión que ya hemos visto antes. Sabemos que esta primera integral vale 1. Es la energía de un pulso unitario.
Y sabemos que esto acá es una variable aleatoria con distribución normal de media 0 y varianza n 0 medios. ¿Por qué? Porque el filtro adaptado es un filtro normalizado. Entonces, lo que muestra este resultado es que la variable xcheck, que es aquella que está presente aquí en la entrada de este dispositivo de decisión que aún tenemos que definir, es simplemente xcheck igual el símbolo SI-check, lo que fue transmitido, más una variable aleatoria wcheck, que es esta variable aleatoria normal de aquí abajo, que ya conocemos que tiene distribución de media 0 y varianza n 0 medios. Ahora, este valor de xcheck aquí en forma bien específica es una amplitud conocida, es la amplitud del símbolo que fue transmitido y vale, en el caso de MPAM, 2i más 1 menos m raíz de e, porque de hecho ese check con este valor es algo que ya habíamos introducido y definido como tal exactamente aquí cuando presentamos la modulación MPAM. Y este modelo, esta forma, digamos, de conceptualizar este valor de xcheck, da lugar a algo que se llama el diagrama de señales. Este diagrama es una forma gráfica de representar estos valores de señal, una forma gráfica de representar estos valores de xcheck y los ruidos. Concretamente, en el ejemplo de 4PAM, podemos dibujar el diagrama de señales de la siguiente forma. Hay una señal en menos raíz de e, hay otra en más raíz de e, hay una en 3 raíz de e y hay una en menos 3 raíz de e. Esta es S0 check, esta es S1 check, esta es S2 check y esta es S3 check. Pero también podemos perfectamente representar de igual forma 8PAM como sigue. Simplemente agregamos 1 y 2 más, y 1 y 2 puntos de señal más. Voy a extender aquí el eje y aquí también. Y hay que renombrar entonces respectivamente los puntos de señal y continuar entonces con S4 check, S5 check, S6 check y S7 check. Esto aquí es 8PAM
y esto aquí arriba es 4 PAM. Ahora, usando el mismo ejemplo de 4 PAM, queremos ahora también visualizar este ruido W check. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Voy a mover esto, voy a mover también esto para acá, para poder mostrar el ruido como una campana gaussiana. Que voy a simplemente copiar y duplicar en forma trasladada, centrada sobre cada uno de los puntos de señal. Porque según cada una de estas posibles 4 transmisiones, cuando ella ocurre, a cada una de ellas se le agrega exactamente el mismo ruido, exactamente la misma variable aleatoria, que sabemos que son distribuciones normales. Y aquí simplemente en forma genérica voy a escribir distribución normal, cuya media es lo que fue transmitido, SI check, esto de acá, y la varianza es N0 medios, que es la varianza acá, ¿no es cierto?, debido a esta componente aleatoria. Y con este diagrama de señales, ahora finalmente tenemos todas las herramientas que necesitamos para entender la forma del dispositivo de decisión del receptor hemiario simplificado.